El texto de hoy está relacionado con una famosa pintora mexicana, conocida por sus famosos autorretratos calificados como parte del movimiento surrealista. Seguro que sabes de quién se trata, ¿verdad? Pues sí, claro, te hablo de Frida Kahlo. Ahora la pregunta lógica es, ¿pero quiénes son los Fridos? Pues de eso va el texto que te voy a leer a continuación. Tienes primero dos ejercicios que puedes hacer mientras tienes en el documento, me refiero, ¿vale? Tienes dos ejercicios que puedes hacer mientras lees el texto o después de leerlo. En el primer ejercicio tienes que relacionar los párrafos, ¿no? Hay 5 párrafos en el texto. Tienes que relacionar los párrafos con los títulos que yo te doy. Los títulos son cambio de escuela, alas propias, un idioma propio, los inicios del viaje y primeros trabajos. Tienes que poner a cada párrafo el título correspondiente, ¿vale? Puedes leer, ir leyendo y poniendo los párrafos o hacerlo después de leer. El segundo ejercicio está relacionado con las palabras del vocabulario y yo te doy sinónimos o una explicación y tú tienes que unir esas palabras con el sinónimo o con la explicación correspondiente. ¿Vale? Lo mismo, puedes ir haciéndolo según van apareciendo ese vocabulario en el texto o puedes hacerlo al final. ¿Sí? Bueno, estos son los dos ejercicios que tenemos aquí. Y luego tenemos el texto, por supuesto, que es lo que yo os voy a leer. ¿De acuerdo? Vosotros hacéis los ejercicios, los corregís con la solución, miráis el texto, trabajáis el texto, porque la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema, así que tenéis que tenerlo dominado. Bueno, vamos con el texto. Tengo que beber un poquito antes de leer para no quedarme sin voz a mitad de la lectura. Bueno, el texto se titula Los Fridos, la extraordinaria historia de los jóvenes que no sabían nada de arte y aprendieron a pintar con Frida Kahlo. El texto empieza con una cita, con las palabras de Frida Kahlo, con una cita de Frida Kahlo. Bueno, muchachos, pongámonos a trabajar. Voy a ser lo que se llama maestra, pero no soy nada de eso. Nunca he sido maestra de pintura ni creo serlo jamás, pues todo el tiempo estoy aprendiendo. Así se presentaba Frida Kahlo en 1943 ante los que serían sus primeros alumnos. A pesar de que la artista mexicana estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, no se sentía preparada para la labor. Es cierto que la pintura es lo más estupendo que existe, pero resulta difícil ejecutarla bien. Hace falta practicar y aprender a fondo la técnica, tener una autodisciplina muy rígida y, sobre todo, sentir mucho amor por ella. Las clases se impartían en la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública, más conocida como la Esmeralda. Frida Kahlo y su esposo, Diego Rivera, eran 2 de los profesores de la Esmeralda. A diferencia del círculo cerrado de la alta cultura, en la Esmeralda no buscaban a las promesas de la pintura, el grabado o la escultura, sino a jóvenes de todo tipo de clases sociales, en particular de las más populares. Kahlo, que por entonces tenía 35 años, no tardó mucho en superar sus inseguridades y se convirtió en guía y amiga de los jóvenes estudiantes, a quienes llamaba afectuosamente mis niños. Los más adelantados fueron conocidos como los Fridos.
Según Heide Herrera, autora de la biografía de Frida, y también según la opinión de los propios alumnos, la Esmeralda era una escuela improvisada de una sola aula y con un patio que en las lluvias se inundaba. La precariedad de infraestructura contrastaba enormemente con la lista de los profesores, que incluía a figuras como Diego Rivera, Agustín Lazo, Francisco Zúñiga y María Izquierdo. Fanny Rabel, una de las pocas mujeres alumnas, cuenta cómo tomó con escepticismo tener a una maestra mujer en aquel México dominado en casi todos los aspectos por hombres. Pero confiesa que quedó fascinada cuando Kahlo se presentó ante ellos. Tenía el don de cautivar a la gente. Era única, con enormes reservas de alegría, humor y pasión por la vida. Había inventado un idioma propio, su manera individual de hablar español, con mucha vitalidad y acompañado por gestos, mímica, risa, chistes y un gran sentido de lo irónico, contó Fanny. Lo primero que hizo al conocerme fue decir: «Oh, tú eres una de las muchachitas de aquí. Vas a ser mi alumna. Oye, ¿cómo se hace esto de dar clases? Yo no sé. ¿De qué se trata? No tengo ni la más mínima idea de cómo enseñar, pero creo que todo saldrá bien». Eso me desarmó, recuerda. Algunos expertos en arte creen que la juventud de Kahlo fue clave para la pedagogía muy creativa, muy libre que desarrolló. Era una manera de impartir docencia que no era la de la época y que a esos jóvenes les permitió un acercamiento al arte muy distinto de lo que entonces existía. Lo mexicano, en especial las luchas populares, estaban en el centro de lo que Frida, Diego Rivera y otros artistas de su generación buscaban resaltar en sus trabajos. Frida Kahlo era muy avanzada para su época. Les pedía a sus alumnos que se fijaran en cosas de su realidad inmediata para pintarlas. Podían ser muebles, utensilios de cocina, juguetes, todo lo que tuviera alguna manifestación de arte popular. Ella misma, con un elegante traje de tejuana, tradicional de los pueblos indígenas del sur, posó para sus alumnos. En general, más que disertar, Kahlo animaba a sus alumnos a la autocrítica. Cuando tenía que hacer alguna observación, podía ser aguda, pero nunca severa. Quizás porque recreaba la misma forma en que ella aprendió a pintar. Arturo García Bustos, otro de sus más fieles alumnos, cuenta que no les decía ni media palabra acerca de cómo debíamos pintar, ni hablaba del estilo. Solía comentar: «¡Qué bien pintaste esto!» o «Esta parte salió muy fea». Fundamentalmente lo que nos enseñaba era amor por el pueblo y un gusto por el arte popular. Exclamaba, por ejemplo: «Miren ese Judas, qué maravilla, observen las proporciones. ¿Cómo le gustaría a Picasso lograr pintar algo con tanta expresividad, con tal fuerza?». Cada alumno mostró un estilo e intereses propios, lo que generaba más riqueza entre el grupo. Nos hacía sentir y comprender una especie de belleza que existe en México y que no hubiéramos notado por cuenta propia. No nos comunicó esta sensibilidad con palabras. Éramos jóvenes, simples y manejables. Uno tenía solo 14 años, otro era campesino. No teníamos pretensiones intelectuales. Ella no nos imponía nada. Solía decir: «Pinten lo que quieran, lo que vean», señalaba a otro de sus alumnos. Pronto esa escuela de una sola aula se hizo pequeña para el grupo de jóvenes entusiastas y su maestra. Kahlo entonces los llevó a pintar la vida callejera. Hacían excursiones a barrios populares, mercados, edificios coloniales, pueblos vecinos. Ya no solo compartían el gusto por la pintura, sino también se iban a cantar y a tomar pulque.
En 1944, sin embargo, Kahlo comenzó a sufrir más intensamente las secuelas de la polio que sufrió de niña y del duro accidente en el bus que le restaban movilidad. Sus lesiones le dificultaron ir a dar clases a la Esmeralda o salir más con sus alumnos. Así que decidió abrirle su casa del barrio Coyoacán. Al principio fueron muchos, pero luego fueron quedando menos. 4 fueron los más fieles: Arturo García Bustos, Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Fanny Rabel. Nos acostumbramos tanto a Frida y la queríamos de tal manera que parecía que siempre había estado ahí. Todos la querían de una forma extraña. Parecía que su vida siempre estaba tan estrechamente ligada a la gente que la rodeaba que ésta no podía vivir sin ella, asegura Rabel. Fue entonces cuando el grupo comenzó a ser conocido como los Fridos, algo similar a los discípulos de Diego Rivera, que fueron llamados los Dieguitos. Los jóvenes seguían pintando las cosas que los rodeaban, que en casa de Kahlo y Rivera eran muchas y muy variadas, pues había desde monos, ranas, perros y gatos hasta bonitas piezas de arte. Su maestra revisaba sus trabajos, pero de manera más irregular debido a su enfermedad. Podía ser 3 veces a la semana o una cada 2 semanas. También había espacio para las lecturas más allá del arte. Los Fridos tuvieron su primera gran presentación en 1944, pero no en una galería o en un museo, sino en una cantina del barrio de Coyoacán, la pulquería La Rosita, cercana a la casa de Kahlo. El grupo pintó murales sobre las paredes. Sin embargo, las autoridades los borraron con cal en una campaña en contra del alcoholismo, pues su colorido atraía a los hombres, argumentaban. Esto enfadó a Kahlo y a otros artistas que se las arreglaron para que los muros de La Rosita fueran nuevamente el lienzo para sus alumnos. Trabajaron duramente en pinturas relacionadas con las clases populares del campo y la ciudad. Kahlo y Diego Rivera estaban muy orgullosos de lo conseguido. La presentación de las obras fue una enorme fiesta con la participación de personalidades del mundo artístico, mariachis, barbacoa y, por supuesto, pulque para brindar. Después, los Fridos comenzaron a ser llamados para otras obras. Una de ellas fue el nuevo hotel Posada del Sol, pero el trabajo, que tenía por tema el romance y que los jóvenes habían interpretado muy libremente, no le gustó al dueño y lo mandó destruir. También pintaron una lavandería pública y tuvieron una exposición en el Palacio de Bellas Artes, uno de los espacios artísticos más importantes de México. Con el paso de los años fueron creciendo, tanto personal como artísticamente, y grandes artistas contemporáneos los sumaron a sus equipos como ayudantes. Aquí termina el texto. Seguimos la próxima semana. Adiós.